Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando se cumplieron los días de la purificación, según la ley de Moisés, los padres lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones. Había entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo estaba con él. Le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Y cuando entraban con el niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María su madre: Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como un signo de contradicción, y a ti misma una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, ya muy avanzada en años. De joven había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones noche y día. Presentándose en aquel momento, alababa también a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño, por su parte, iba creciendo, robusteciéndose, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Celebramos casi como fuera de época esta celebración. Hace estos 40 días que celebrábamos la Navidad, y 40 días después es la presentación de Jesús en el templo, con los ritos propios, también la purificación de María, esa purificación legal que tenían que hacer las madres 40 días después de nacer los hijos, cosas que ahora nos parecen fuera de contexto, pero era la ley de Israel. Y los padres de Jesús, como buenos israelitas, cumplen la ley de Israel. Y esa ley, especialmente la ley religiosa. Y por eso son gente de Dios, gente religiosa, gente buena. Y cumplen. Y en este momento, a los 40 días, empiezan estas cosas raras que va recordando la Virgen María, que conserva todas estas cosas en su corazón, y que seguramente todas estas cosas serán explicadas por María, al menos, o a Lucas o a algún apóstol que se lo cuenta después a Lucas. Cumplen la ley, van al templo, dan la ofrenda de los pobres. Habían varios tipos de ofrendas según la capacidad de cada uno. Y aquí cuando dice esta oblación, un par de tórtolas o 2 pichones, era la ofrenda de los pobres, que eran nada, no valían nada un par de pichones. Era una ofrenda realmente de pobres. La gente con dinero tenía que dar mucho más. Ellos son gente del pueblo, pobres de la época, no paupérrimos, pero sí pobres. Y lo que hacen es, mientras están haciendo la ofrenda, mientras cumplen con la ley, se presentan esos 2 personajes más que conocidos. Simeón, con toda esta carga misteriosa, ha recibido una promesa del Espíritu Santo, que no morirá sin ver al Mesías. Y Simeón reconoce en este niño al Mesías que ha de venir. Y es curioso porque no se le llama profeta y profetiza.
y a la mujer se le llama profetisa y resulta que no profetiza, al menos en el sentido del Antiguo Testamento. Nos lo dice claro este Simeón, hombre justo y piadoso. Es tanto como decir un hombre santo. El hombre justo es el hombre santo en la mentalidad judía, el que cumple con la justicia de Dios. O sea, el que hace la voluntad de Dios, ese es el hombre justo. Y dice que aguardaba el consuelo de Israel, el Espíritu Santo estaba con él. O sea, todo un personaje muy curioso, que para nosotros es muy difícil de imaginar, o al menos para mí. Pero ese personaje que representa al Israel fiel, a ese Israel que no estaba con políticas, con trapicheos de entre fariseos y saduceos y todos estos líos, sino simplemente buscando el bien que Dios quiere, buscando la santidad, buscando a Dios. Y entonces hace esta oración, que es una oración que todos los consagrados repetimos todas las noches. Está en el oficio de completas, en lo que se llama el breviario, así como lo llamamos normalmente. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. El reconocimiento de este niño como el Mesías, el Salvador. Y entonces nos pone lo que es en esa mentalidad oriental: luz para alumbrar a las naciones, gloria de tu pueblo Israel. Jesús mismo usará esta metáfora de la luz. Yo soy la luz del mundo, y nos dirá a nosotros, cuando estamos en Cristo, somos la luz del mundo. Cristo ha venido a iluminar a los que viven en pecado y en sombra de muerte, para llevarlos por el camino de la gracia y de la vida. Y nos dice también que Jesús es la gloria de tu pueblo Israel. Si tantas veces habían querido los israelitas ver a Dios, tenerlo cerca, ahora Dios se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hombre y lo tenemos en Jesús, uno que está cerca, que ha vivido nuestra experiencia, que siendo Dios se ha hecho hombre, uno de nosotros. Y dice que María y José estaban sorprendidos, admirados. Y entonces viene esta bendición para María. Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Y eso pasa en aquella época y pasa en la nuestra, no solo en Israel, sino también en el nuevo Israel, que es la Iglesia. Muchos ante Cristo caen y se pierden y no lo aceptan, y son los considerados como la buena gente por muchos. Y muchos de los pecadores por él llegan a la gracia y se salvan. Será por eso un signo de contradicción. Para muchos no lo entenderán porque no aceptan la gracia, porque viven para sí mismos. Parecen buenos, pero están solo plagados de soberbia. Y ante la soberbia, Dios queda oculto en Cristo. Ante la soberbia no lo reconocerán el Sanedrín, los especialistas de Israel, los sabios. No reconocerán la mayoría a Cristo. Y así todo hace esta profecía sobre María. A ti mismo una espada te traspasará el alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones. Esa espada será especialmente en el momento de la crucifixión de Cristo. Los padres nos vienen a decir aquí que precisamente María la consideramos como corredentora, porque sufre de forma incruenta la misma pasión de Cristo en Cristo. Allí es como si a ella le traspasasen esa espada del dolor viendo a su Hijo y participando de la cruz de Cristo. Por eso, aunque el único Redentor es Cristo, no hay otro, ella de modo especial es corredentora, como somos llamados cada uno de nosotros a ser corredentores.
o sea, a participar de la redención de Cristo, no solo aprovechándonos de la redención, sino sufriendo en nosotros todo aquello que sea necesario para la salvación del mundo. Y habla de esta profetisa Ana, hija de Fanuel, mayor. Y esta dice que es profetisa, pero aparentemente no profetiza. Y sí profetiza en el sentido cristiano. ¿Qué es un profeta? ¿En qué sentido somos nosotros profetas, cada uno de nosotros? En el sentido de que hablamos, por nuestra boca ha de hablar Dios, y así lo hace ella. Se presenta y habla del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Es esa profetisa la que habla de lo que es Dios y habla bien de Dios, la que presenta a Cristo a todos aquellos que no lo conocen con su palabra. Así, de alguna forma, es imagen nuestra que hemos de ser capaces, aunque es muy difícil, de presentar al Mesías, a Cristo, sobre todo aquellos que se dejan, claro, aquellos que no quieren oír ni hablar, ni vale la pena. Pero aquellos que están en la duda, en la ignorancia, aquellos que están en predisposición, aunque no mucha, vale la pena hablarles de Cristo, del único Salvador, del único Redentor, de Dios que se ha hecho uno de nosotros y que es el único capaz de darnos vida eterna y salvar este mundo. El niño crecía, se robustecía, lleno de sabiduría, la gracia de Dios estaba con él y ya nos lleva poco a poco a lo que ya estamos viviendo, este tiempo ordinario donde vamos viendo lo que hace Jesús, lo que enseña Jesús. Estamos viviendo la vida pública, esperando ese momento que ya está justo en un mes, que será la preparación de la Pascua, el tiempo penitencial por excelencia, el tiempo de Cuaresma, que nos ha de preparar espiritualmente a volver a celebrar con gran alegría la resurrección del Señor.